Lectura orante de la palabra de Dios. Tu corazón. Y llegamos al tercer domingo de Pascua del año o del ciclo A. ¿No ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? El episodio que leemos hoy de los discípulos de Maús viene después de la visita de Pedro y de las mujeres al sepulcro. Lucas añade 3 relatos en realidad, en los cuales aparece Jesús resucitado. A Simón, a los discípulos de Maús, y después a los 11 y a los otros discípulos reunidos en Jerusalén. Con los de Maús, el Evangelio nos pone delante del misterio de la conversión. Conversión de la tristeza a la alegría, de la oscuridad a la luz de la fe, de la conversión a la vida comunitaria. Muchas veces cuando pensamos en la conversión, pensamos únicamente en el aspecto doloroso, desprenderse y renunciar a ciertas cosas. Sin embargo, estos discípulos nos enseñan que la conversión es ante todo fuente de alegría, de esperanza y de amor, y que siempre es obra del encuentro con Cristo resucitado. Pero como siempre, comencemos rezando. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven a estos momentos donde nos disponemos de corazón y mente para escuchar el mensaje de Dios e intentar ponerlo en acción en nuestra vida. Amén. Como siempre, los últimos videos estuvimos haciendo, te voy a poner los 3 textos en paralelo, van a ser leídos, escuchalos, después pausa el video y lee vos los textos 1, 2, 3, las veces que vos quieras, pero siempre lentamente. Así puedes escuchar la voz de Dios. Lo reconocieron al partir el pan. Inés, por favor, proclamanos esta primera lectura. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: Hombres de Judea y de todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido. Israelitas, escuchen. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: Veía sin cesar al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono.
Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías cuando dijo que no fue entregado al abismo ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Ahora, Romina, proclamanos esta segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, ya que ustedes llaman Padre aquel que sin hacer acepción de persona juzga a cada uno según sus obras, vivan en el temor mientras están de paso en este mundo. Ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para bien de ustedes. Por él ustedes creen en Dios, que lo ha resucitado y lo ha glorificado, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Ahora escucha el Evangelio. Te proclamo la buena noticia que es nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El primer día de la semana, 2 de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa? Les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien liberara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos,
Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Puedes pausar el video y quedarte leyendo los textos y abriendo bien grande los oídos del corazón para escuchar el mensaje de Dios. Muy bien, y ahora espero con lo que sigue poder ayudarte en ese mensaje que Dios, ayudarte a profundizar en ese mensaje que Dios te dio. Dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús. La experiencia de la muerte de Jesús había sido tan dolorosa que perdieron el sentido de vivir en comunidad. Abandonaron al grupo de los discípulos. Estaban siendo tristes, dice, comenzando a aparecer Jesús y no lo reconocen. Sus ojos no los reconocieron. Se sintieron tan impotentes ante el poder que mató a Jesús que al menos trataban de salvar sus pellejos, sus llamos, para que no nos pase nada. Estaban frustrados. Ni siquiera reconocieron a Jesús cuando se les acercó a caminar junto a ellos. Tal era la frustración. Y tenían un esquema rígido de interpretación sobre el Mesías. Y por eso no pudieron ver la salvación de Dios que entraba en sus vidas. El Mesías no había cumplido con sus propias expectativas. Jesús empieza a hacerle preguntas y de a poquito los va llevando a que lo reconozcan, hasta que llegan a compartir el pan y lo reconocen. Pero bueno, la primera pregunta: ¿qué comentaban por el camino? Jesús caminaba con ellos y les hacía preguntas. Escuchaba las respuestas con interés y así les obligaba a ir al fondo del motivo de su tristeza. Quería que expresen la frustración que sentían. Después les iba aclarando la situación con palabras de la Escritura. Procuraba situar a los discípulos en la historia del pueblo para que entendieran el momento justo que estaban viviendo. Ellos mismos reconocen en su frustración los discípulos que las mujeres le anunciaron la resurrección, pero ellos no creyeron. Algunas discípulas intentaron ayudar a los compañeros a percibir que Jesús estaba vivo, pero ellos no lo creyeron. Por supuesto que esta noticia era sorprendente. Era lo mismo que decir que Jesús era el vencedor del caos y de la muerte. Solo podía ser fantasía, sueño, delirio de mujeres. Imposible creer. Jesús hace ademán de seguir adelante y ella les pide que se quede con ellos porque es de noche. Los discípulos sintieron que su corazón ardía por el camino. Creció en ellos una actitud de acogida. Quédate con nosotros porque es tarde y está anocheciendo. Ahí es cuando comenzó a compartir la vida, la oración y el pan. Ahí es cuando se le abrieron los ojos y descubrieron lo importante. Él está vivo y está con nosotros. Después de este descubrimiento se ponen en camino de vuelta a Jerusalén. Es el descubrimiento que les dio fuerzas para volver a Jerusalén. Y no importaba que era de noche. Tenían prisa para compartir con los otros discípulos el descubrimiento que les hizo renacer y tener el coraje de enfrentarse al poder de la muerte. Sí, Jesús era el vencedor del caos y de la muerte. No era una fantasía de las mujeres, sino una realidad escondida, misteriosa, que solo la descubre quien aprende a compartir, a entregarse y a salir del círculo vicioso de los intereses egoístas y la lucha con nosotros por la vida de todos. Y contaron lo que había pasado por el camino. Esta experiencia hizo ver que los discípulos renacieron a una nueva esperanza. De nuevo, se unieron en torno a Jesús vivo y asumieron el proyecto de vida para todos. De dejar la comunidad, ahora vuelven a esa misma comunidad. Pero con una esperanza renovada. Aquello que parecía imposible tuvo para ellos un nuevo significado. Perdieron el miedo y superaron la experiencia de incapacidad e impotencia. Dejaron de lado el negativismo derrotista. Y ahora lo comparamos con la primera y la segunda lectura, ¿te parece? Con la primera lectura, que es el discurso de Pedro. Pedro, a diferencia de estos discípulos,
Manifiesta a los judíos que habían solicitado la muerte de Jesús. ¿Qué les dice? Que Jesús resucitó y que envió al Espíritu Santo. Y este Jesús resucitado nos hace pasar de la tristeza a la alegría, de la desesperación a la esperanza, del aislamiento a la comunión. La misma experiencia de los discípulos de Maús. El segundo texto de la primera de Pedro, llamados una vida nueva. A diferencia de los dos discípulos, este pasaje se encuentra dominado por el tema de la esperanza. No hay lugar a la desesperanza que tenían estos dos discípulos. ¿Por qué? Porque Cristo, la palabra eterna y viva de Dios, permanece siempre con nosotros y es el que nos libera y nos hace renacer una vida nueva. Esa es la fuente y la causa de nuestra esperanza, y así de fuerte es Cristo resucitado en medio nuestro. Muy bien, ahora que Dios te habló, vos contestale con el Salmo 15. Señor, me harás conocer, el camino de la vida. La confianza y el gozo profundo que brotan de la intimidad con Dios son los sentimientos predominantes en este salmo. Un levita, es decir, una persona que está consagrada al culto de Dios en el templo de Jerusalén, se encuentra en un grave peligro y acude al Señor, que es fuente de vida, para que lo libre de la muerte. Señor Dios nuestro, que en tus inescrutables designios diste a tu Hijo en heredad la copa de una muerte amarguísima, pero no dejaste a tu fiel conocer la corrupción, sino que le enseñaste el sendero de la vida. Haz que también nosotros busquemos solamente en ti nuestra heredad y podamos por ello gozar en el día de la resurrección universal de la alegría perpetua a tu derecha. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Escucha el salmo. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor, Señor, tú eres mi bien. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado, nunca vacilaré. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas, y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte. Señor, me harás conocer el camino de la vida.
me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Señor, me harás conocer el camino de la vida. Podés volver a pausar este video y usar este salmo ahora para vos hablar con Dios. Te propongo terminar cantando, rezando el Padre. Te propongo terminar rezando, cantando el Padre Nuestro. Vamos a rezarlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y te propongo esta semana que descubras a Cristo que se hace presente a tu lado en el camino de la vida y participes junto a Él de la fracción del pan. ¿Qué actitudes debes asumir para poder lograr eso? Primero, para reconocer que está con vos en camino, y segundo, para compartir con Él la fracción del pan. El Señor está con vos, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos y permanezca para siempre. Nos vemos el domingo que viene.